amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, Jesús, hoy te estamos agradeciendo, Padre, por permitirnos tener un día más de vida, Señor, un día más en los que podemos disfrutar de tus bondades, Señor, en los que podemos ver tus maravillas, Señor, en los que podemos caminar por fe. Hoy te pido, bendito Rey, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, que seas tú cubriendo nuestros pecados, bendito Rey, que seas tú viéndonos con ojos de gracia. Hoy te agradecemos, Señor, porque somos bienaventurados, Padre, porque podemos habitar en tu casa y nos podemos gozar y alegrar en tu presencia. Hoy nos alegramos, Señor, también porque sabemos, Señor Jesús, que los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Hoy bendecimos y alabamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. El santuario desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Que oiga en el día del conflicto, el santuario desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Así es, bendito Rey. Hoy te agradecemos, Señor, por tus misericordias, Señor, por tus bondades, bendito Rey. Hoy declaramos, Señor, que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres nuestro Dios fuerte y valiente. Hoy reconocemos, Señor, que en nuestros corazones están tus caminos, Señor, y que en ti están nuestras fuerzas, bendito Rey. Hoy te pido, Dios de Jacob, que seas tú escuchando nuestras oraciones, Señor, que seas tú viendo nuestras ofrendas, Señor, y que las recibas como olor grato. Hoy, bendito Rey, te pido, Señor, que derrames sobre nuestras vidas de ese vino nuevo, Señor, que seas tú haciendo en nosotros tu voluntad, que seas tú derramando de tu amor, Señor, de tu gracia y de tu unción. Permítenos seguir alabando tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de mi vida eres tú. El sol de mi mañana eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. El amor de mi vida eres tú. El sol de mi mañana eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. El amor de mi vida eres tú, eres tú. El sol de mi mañana eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Jesús. Hoy sabemos, Padre, que tú eres un Dios de gracia y de gloria, Señor. Y nos sentimos bienaventurados, bendito Rey, porque tú no quitarás el bien de nuestras vidas, de nuestro caminar. Hoy te decimos, Señor, que en ti están puestos nuestros ojos, que en ti está puesto nuestro corazón, que en ti están nuestras fuerzas y nuestra confianza, bendito Rey. Hoy te pido, Padre, por nuestros apóstoles, nuestro apóstol Álvaro y nuestra apóstol Ruth. Hoy te pido, Señor, que seas tú llenándolos de esa doble porción, Señor, que seas tú cubriéndolos con tus cuerdas de amor, Señor, y con tu manto de poder. Asimismo, por la familia apostólica, Señor, te pido, Padre, que seas tú fortaleciéndolos y llenándolos de tu aceite.
De igual manera, Señor, hoy entrego la vida del apóstol Álvaro, Señor, te pido que seas tú usando su vida para bendición de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, bendito Rey, que seas tú dándole esa palabra de poder, Señor, que necesitamos. Hoy te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros espíritus, Señor, avivando nuestros sentidos espirituales para poder recibir tu palabra, para poder entenderla, Señor, y poderla acatar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Josué, en el capítulo 7, los versos 14 y 15. Dice: os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu santo nombre, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces, libro de Josué, capítulo 7, versos 14 y 15, en la Nueva Versión Internacional. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Bueno, en este pasaje está hablando Dios a través de la vida de a través de la vida de Josué, en un momento pues que para el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida estaba en los límites de la tierra prometida, en el límite oriental, o sea, habían acabado de atravesar el río Jordán, habían avanzado, habían conquistado Jericó, tal y cual como el Señor se los indicó, con una excepción, que el Señor les dijo que no tomen nada de riquezas ni de cosas de valor de Jericó, y para referirse a Jericó y a la riqueza de Jericó no dice así, la riqueza de Jericó o el oro de Jericó, sino se refiere al anatema. Ahora bien, y uno dirá, ¿y por qué utiliza esa palabra el Señor? Pues anatema es una palabra que significa maldito, ¿sí? Y entonces el Señor está tratando y está hablando con claridad que lo que había en Jericó, pues todo eso era maldito, hacía parte de un pueblo, de las pertenencias, de las posesiones de un pueblo que había sido maldecido por Dios, por Jehová Dios. Por esa causa, Dios primeramente pues le quiere entregar a su pueblo la tierra de Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel, y por otra parte, en ese mismo acto, digámoslo así, el Señor hace juicio sobre las naciones que habitaban la tierra de Canaán. Hace juicio, ¿por qué? Porque en el juicio, valga la redundancia, a juicio de Dios, todas estas naciones estaban bajo maldición. ¿Y por qué eso? Porque eran naciones paganas que se habían corrompido absolutamente y que estaban haciendo unos actos pues que al Señor le disgustaban muchísimo. Podemos decir que la copa de la ira de Dios
que primero es grande y que se llena con lentitud, se llenó. Para las 7 naciones que estaban en la tierra que habitaban la tierra prometida, la tierra de Canaán, la ira de la copa de Dios se llenó y estas naciones quedaron bajo maldición. Por eso el Señor les dice: vayan, conquisten, acaben con todo, que todo sea consumido por el fuego. Esa era la función y esa era la forma como tenía que obrar Israel, y que no tomen nada. ¿Por qué? Porque lo que era de estos pueblos era maldito. ¿Listo? Y entonces, efectivamente, el pueblo de Israel conquistó Jericó. Sabemos que fue una conquista en la cual el 99% de la batalla la dio el Señor, ¿sí? Permitió que las murallas de Jericó cayeran, fueran derribadas, la excepción del sitio, digámoslo así, del espacio de la muralla de Jericó donde habitaba Rahab la ramera. Nosotros, con la fe con que debemos leer las Santas Escrituras, entendemos eso, que toda la muralla de Jericó, que era grande porque rodeaba toda la ciudad de Jericó, todas las murallas se vinieron abajo, excepción del sitio donde tenía su casa Rahab la ramera, que había ayudado a los espías, ¿sí? Y esto no nos aterre, no nos asombre, no nos confunda. ¿Por qué? Porque el Señor hace diferencia. ¿Listo? Recordemos que cuando Israel estaba en Egipto, las plagas cayeron sobre los egipcios, sobre sus ganados, sobre sus casas. Los primogénitos que murieron fueron los egipcios. Aunque Israel convivía en Egipto, a ellos nunca les pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor sí sabe hacer una exacta diferencia, oportuna y pertinente diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que Él o entre a quien Él quiere bendecir y a quien Él no quiere bendecir, o en este caso maldecir, porque era un pueblo que de parte de Dios estaba destinado a la destrucción. ¿Listo? Entonces todo esto pues como para que tengamos una introducción, una contextualización de lo que acababa de suceder. Efectivamente, Israel entra a Jericó cuando las murallas ya las había derribado Dios, traspasan, como dice la Escritura, con espada a hombres, mujeres y niños, y se suponía que todo el botín, o que del botín ellos no podían tocar nada, pero hubo un hombre llamado Acán, que se sintió atraído y seducido. ¿Por qué? Por un manto babilónico, ¿listo? Y por unas piezas de plata. Y pues no le vio problema, la vio muy fácil y los tomó y los llevó y los enterró en su tienda. Y aquí vamos a ver algo que es muy importante. Bueno, ¿qué sucedió? Que el Señor se disgustó. ¿Por qué? Porque la orden que el Señor había dado era clara, precisa y concisa. No tomen nada del anatema, no tomen nada de esta nación maldita, quiere decir. ¿Listo? Sin embargo, hubo uno que tomó. ¿Listo? Y el Señor, disgustado con toda la nación de Israel, en la siguiente batalla que Israel tenía que librar para conquistar la ciudad de Ai, el Señor no lo respaldó y el ejército de Israel fue derrotado. ¿Listo? Y eso pues a Josué lo trastornó prácticamente. ¿Por qué? Y no era para menos, porque Israel ya estaba metido en la tierra de sus enemigos, y todos los enemigos, todas las otras naciones que habitaban en la tierra prometida, en Canaán,
pues se enterarían que Israel venció a Jericó, pudo con Jericó, pero una ciudad más pequeña llamada Ai, con esa ciudad Israel no pudo. Y entonces pues las naciones que habitaban esta tierra muy seguramente se iban a reorganizar y le iban a caer con toda a Israel para desalojarlo, para impedir su avance. Entonces eso normalmente a Josué pues lo puso muy mal. ¿Listo? Y aquí vamos a ver algo. Le estoy dando la predicación en un orden que se me alteró, pero pues ahora lo vamos a retomar. ¿Listo? Para eso miremos Josué capítulo 7 versos del 7 al 11. Dice: Josué decía: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Jehová respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Como les decía, la derrota del ejército de Israel ante el ejército de Ai a Josué lo puso muy mal, y ya miramos pues que tenía toda la razón, y él mismo lo explica aquí. Se van a enterar los otros pueblos, las otras 6 naciones cananeas, que eso sucedió, pues, y nos van, como dice aquí, nos van a borrar de la tierra. Eso era lo correspondiente, porque pues era un pueblo extraño que venía a desalojarlos a ellos, en fin. Pero hay algo en la actitud de Josué que cabe la pena resaltar. Dice que Josué prácticamente se presentó con queja delante del Señor. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Mire, Josué le está hablando al Señor como que si en los planes del Señor estuviera que Israel llegara a la tierra prometida, conquistara Jericó y hasta ahí llegara la historia para Israel, que sea entregado en manos de sus enemigos. O sea, eso es un despropósito. ¿Listo? Y continúa Josué diciéndole: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué en este caso le está hablando al Señor como lo hacía Israel. ¿Sí se acuerdan cuando Israel estaba en el desierto y se quejaba y murmuraba contra Moisés, contra Aarón y por supuesto contra el Señor? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos carne, comíamos puerros, en fin, donde teníamos las holladas de carne. Sí, también atribuyéndole Israel al Señor un despropósito. Y Josué, lo vemos aquí, le atribuye al Señor un despropósito. Pero no era un despropósito del Señor, de ninguna manera. Lo que sucede, como se lo dice aquí el Señor, le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y ese levántate tiene signos de admiración. O sea, el Señor se disgustó ante la oración, ante la queja que Josué le presenta. ¿Listo? Disgustado, el Señor le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Mire, el Señor le está diciendo, mira Jehová, mira Josué, no es que yo haya cometido un despropósito o que esté haciendo cosas locas, arbitrarias, que no piensen en el bienestar del pueblo. No, lo que sucede es que en medio del pueblo hay pecado. ¿Listo? Y tú, en lugar de estar aquí llorando y diciendo las cosas que no son, deberías enterarte que en medio del pueblo hay pecado, que en medio del pueblo hay rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la orden del Señor era clara. ¿Y qué pasó? Pues que hubo uno que desobedeció la orden, y eso le causó gran irritación al carácter bueno, afable y paciente del Señor. ¿Listo? Aquí el Señor estaba airado. Ahora bien, esto nos permite entender algo. Primero, la estatura espiritual y el carácter de Moisés comparado con la estatura espiritual y el carácter de Josué. Josué era un hombre extraordinario, un hombre muy manso, un hombre que se le había sujetado a Moisés en las buenas y en las malas, y no por poco tiempo, 40 años. Josué era un hombre con una vida espiritual muy especial. ¿Sí? Que esas características de la personalidad, de la fe de Josué, le permitieron participar de los momentos más importantes de la vida espiritual de Israel, de la relación de Israel con su Dios, momentos espectaculares, como cuando el fuego del Señor estaba ardiendo en el monte donde Moisés recibió las tablas de la ley, etcétera, y muchas otras situaciones, también momentos malos. O sea, Josué era un hombre extraordinario, pero su estatura no era como la de Moisés, ni su carácter. ¿Por qué? Porque nosotros a Moisés nunca lo vemos quejándose ni reprochándole a Dios ningún despropósito. Miremos Deuteronomio capítulo 9, versos 13 y 14, luego el 18. Aquí está hablando, o se refiere al momento en el cual Moisés se fue al monte a recibir las tablas de la ley. Se demoró 40 días y 40 noches que estuvo en ayuno, y luego cuando bajó ya se notificó de que el pueblo se había corrompido. Muy pronto se había corrompido haciendo un becerro de oro, volviéndose a los ídolos. Entonces dice, también me dijo Jehová, he observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Luego me postré delante de Jehová, y como antes hice, durante 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Aquí miramos, le decía, la estatura espiritual y el carácter espiritual de Moisés, superior, por supuesto, sin demeritar a Josué. ¿Por qué? Porque ante el mal comportamiento, ante el comportamiento horrible de Israel en el desierto, ¿qué hacía Moisés? Postrarse y pedir perdón, nunca quejarse. Y aquí vemos pues a Josué. Miramos que en el verso que será, dice más o menos en el 9, verso 9 del capítulo 7 de Josué, dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Moisés nunca, en todas esas dificultades que vivió con el pueblo de Israel en el desierto, de la boca de Moisés nunca salió esa palabra, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Del pueblo sí, del pueblo que murmuraba y se quejaba y se rebelaba contra Dios a cada rato. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ojalá nos hubiéramos
no hubiéramos salido. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Listo? Pero de Moisés, de Moisés nunca salió ese ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. De Josué sí. ¿Por qué? Porque la estatura espiritual y el carácter de Josué no era del mismo tamaño de Moisés. Y ustedes recordarán que hay un momento en el cual el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés ya iba a morir, le dice que imponga sus manos sobre Josué y para impartirle la autoridad, la dignidad, el ministerio, todo eso, pero no le entrega todo, le entrega parte de lo que es Moisés. Listo, Moisés, pues entendemos, es un hombre extraordinario, superior a otro hombre extraordinario que es Josué. Por eso, entre los dos testigos que aparecen en el monte de la transfiguración y en el libro de Apocalipsis, no aparece Josué. ¿Por qué? Porque no tenía la condición. Aparece Moisés y aparece Elías. ¿Listo? Esto nos sirve para que nosotros entendamos la jerarquización en el reino de los cielos, en medio del pueblo de Israel y por supuesto en medio de la iglesia. Sí, también en la iglesia es así, hay unas jerarquías. Pero aquí, les decía, eso lo iba a dejar para el final, lo puse adelante, pero aquí debemos considerar en el capítulo 7 de Josué, en los versos 14 y 15 que leemos inicialmente, vemos que el Señor es muy clemente y muy misericordioso. Y fue muy clemente y muy misericordioso con este hombre que cogió las cosas del anatema y las escondió. ¿Por qué le digo? Porque primero la palabra lo dice, Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y en medio de esa lentitud, entre comillas, del Señor para la ira, en medio de esa lentitud el Señor da oportunidades. ¿Por qué el Señor es lento para la ira? Porque Él da oportunidades a las personas o a los pueblos con los cuales Él se encuentra airado. Da oportunidades para que las personas que hemos cometido, me incluyo porque todos cometemos errores, para que las personas que cometemos errores pues procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Y pidamos perdón. ¿Y por qué digo esto? Que el Señor en su lentitud mostró bondad para con este hombre, porque mire cómo dice, os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. Primera oportunidad, que se acerquen por tribus. Segunda oportunidad, que se acerquen por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Tercera oportunidad. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. 4 oportunidades le dio a Acán para que se arrepienta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente, el que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. El Señor, si bien el castigo era severo, la persona que había cometido este error, o sea, Acán, el castigo para Acán era severo, el Señor le dio 4 oportunidades o 3, digámosle, para hacer algo que se conoce aquí en la justicia colombiana, creo que en el sistema penal se conoce como aceptar cargos a una persona que ha cometido o se sospecha que ha cometido un delito en la primera audiencia. Si no estoy mal, en la primera audiencia se le da esa oportunidad de aceptar cargos, que diga sí, yo me robé, yo asalté, yo maté, yo hice esto,
Si acepta cargos, la pena correspondiente al delito se le rebaja, si el conocimiento, yo no soy abogado, es lo que he escuchado, se le rebaja, creo, en un 50%, que es bastante. Si a la siguiente audiencia, creo que es la de imputación de cargos, acepta los cargos, ya no se le rebaja el 50%, sino el 30% de la pena. ¿Listo? Y si en la siguiente audiencia acepta cargos, hay una rebaja, ya no del 50%, eso era en la primera, ya no del 30%, eso era en la segunda, sino que creo que del 10 o del 20%. ¿Listo? Pero hay un momento en donde el juez que está dirigiendo la audiencia ya no le pregunta si acepta cargos. ¿Listo? Ya no le pregunta. ¿Ya por qué? Porque ya tuvo 3 oportunidades antes de aceptar cargos. Y aquí lo vemos en el caso de este hombre, de Acán. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor Dios no dijo: Moisés, ve a donde está Acán y lo traes y lo quemas, junto con todo lo que tiene. Eso no dijo. ¿Qué dijo? Se van a presentar por familias, primero por tribus, después por familia, después por casas paternas, y después de la casa paterna que yo señale, se van a presentar varón por varón. Yo diría, son 4 oportunidades que le da. Si este hombre, Acán, hubiera reconocido al oír eso, al oír que Dios es, porque en Israel se sabía todo, no ve que todos vivían ahí y el Señor se manifestaba y el Señor hablaba, ¿listo? Todo se sabía. Sí, aparte de eso, Dios a través de Josué les dice, ¿sí? Y Acán debió escuchar, nos van a separar por tribus, después de cada tribu nos van a separar por familias, después por cada casa paterna, y de cada casa paterna van a escoger a los varones, y el Señor va a decir quién es el que cometió el pecado. O sea, Acán debió enterarse. ¿Qué debió haber hecho Acán? Inmediatamente, al saber los motivos de la derrota de Israel ante el ejército de Ai, y que el Señor estaba disgustado porque un israelita había tomado del anatema, Acán debió presentarse delante de Josué, postrarse y pedir perdón. Y conociendo a nuestro Dios, le aseguro que el Señor le hubiera perdonado la vida. Lo hubiera castigado, sí. Sin lugar a dudas, lo castigaba. De ninguna manera lo iba a dejar sin castigo, pero no hubiera llegado tan lejos. O sea, no hubiera sido el castigo, no hubiera sido la pena de muerte. ¿Listo? Si el Señor llama por tribus, y de las tribus llama por familias, o sea, y puede ser que no haya reaccionado a la primera oportunidad, pero sí pudo haber reaccionado a la segunda. A la tercera debió haber reaccionado, la cuarta ya no cuenta. ¿Sí? Tuvo 3 oportunidades para reaccionar. Yo recuerdo tanto cuando estaba prestando el servicio militar, era dragoniante, y uno de los compañeros dragoniantes, éramos 17 creo, había cometido una falta gravísima, pero gravísima. No se sabía quién era, ¿sí? No recuerdo la falta, pero era grave. Entonces el comandante de la compañía, un hombre fregadísimo, pero recio ese hombre, nos formó y dijo: hablen, ¿quién de ustedes cometió la falta? Yo ni mudo, yo no había cometido esa falta, ni sabía tampoco quién la había cometido. Y este hombre insistiendo: hablen, ¿quién fue el que cometió la falta? Y todo el mundo callado. Y entonces
mandó a un cabo, le dijo: vea, cabo, vaya debajo, vaya y tráigame el machete. Y en ese momento, cuando el cabo ya estaba con el machete y se lo entregó al comandante de la compañía, y ya para cogernos a planazos, porque esa era la idea, un dragoniante levantó la mano, recuerdo apellido Carmona, un santanderiano, y él dijo: mi teniente, permiso para hablar. Fui yo, y lo castigaron, pero reaccionó. Eso es lo que quiero destacar, que reaccionó, porque si no nos hubieran dado planazos a todos. ¿Listo? Y ese hombre estaba como un tigre de bravo, el comandante. ¿Quién sabe qué más hubiera sucedido? ¿Sí? O sea, ¿qué hay que destacar aquí? La no reacción de Acán. Alguien dirá: pero qué mal el Señor, qué furioso, ¿cómo así? Que por un manto babilónico, que por unas piezas de plata. O sea, que más vale el manto babilónico, las piezas de plata, que la vida de sus hijos. No, Señor. El Señor es paciente, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué sucedió con Acán? Que no reaccionó. Listo, tuvo 3 oportunidades, debió haber reaccionado. Más paciente de ahí el Señor no pudo. Listo, y hace poco, no sé si fue en un devocional o en un culto presencial, veíamos algo muy interesante, muy bonito, que está en el libro de Job, en el capítulo 33, en los versos 27 al 30. Dice: porque él mira sobre los hombres, y si uno dice: he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Mire esto lo importante. Dice que si alguna persona reconoce su pecado, porque así dice: he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, ¿qué sucede? Al que reconozca el pecado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, o sea, para que no experimente la muerte eterna de su alma. ¿Listo? Y entonces vemos que Dios redime, que Dios perdona a quien, al que se arrepiente. ¿Listo? Y si una persona comete un error y se arrepiente, Dios lo perdona. Y si esa persona vuelve a cometer un error y se arrepiente, Dios vuelve y lo perdona. Y si esa persona, después de haber sido perdonada en 2 ocasiones, de haber tenido esa oportunidad de que su alma sea rescatada o redimida, vuelve y se arrepiente, a la 3ª ocasión Dios la perdona. Usted dirá: pero eso no es así. Eso sí es así, porque aquí dice: todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mire que dice 2 o 3 veces. Si las faltas no son muy graves, hasta 3, si son muy graves. Y otra cosa, el Señor mira la actitud, mira el corazón. El Señor, lo hemos visto mucho, la mirada del Señor es profunda. ¿Listo? Él examina lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Pero el Señor da las oportunidades 2 o 3 veces. ¿Para qué? Para que las personas procedan al arrepentimiento. Alguien dirá: no, pero muy poquitas. No son muy poquitas. No son muy poquitas. Salmo 95, versos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Escuche esto, por favor. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras,
y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la generación y dije, este pueblo que divaga de corazón y no han conocido es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué dice aquí? Que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Acán escuchó la voz de Josué, que dijo, nos vamos a organizar por tribus, luego por familias, luego por casas paternas. Imagínense si eran 12 tribus. Y de la tribu, de las 12 tribus, el Señor señaló la tribu de Judá. O sea, hubo un tiempo. Después de señalar a la tribu de Judá, el Señor se tomó su tiempo y señaló a la casa paterna de Sera. Y después de la casa paterna de Sera o Sara, no me acuerdo, porque Sera o Sara fue uno de los hijos que Judá tuvo con Tamar, la que se hizo pasar por prostituta. Cierro el paréntesis. Y dice, aquí dice, luego hizo que se acercaran las familias de los de Sera y fue designado Sabí. Mire, toda la paciencia que el Señor le tuvo a este hombre. ¿Por qué no reaccionó Acán? ¿Qué dirían? El Señor no se da cuenta. No, eso es, ahí no hay nada. Yo soy más astuto y no me van a pillar y yo me voy a pasar de agache, como dicen, y no va a pasar nada. Y como algunas ocasiones las personas con cinismo hablan y se ríen y se mofan, no, si el Josué no se va a dar cuenta, si el Señor no vio, si eso, y que a mí que me esculquen. Y mire que lo esculcaron y le encontraron, ¿sí? Entonces hay personas que pretendiendo dárselas de muy vivos, de muy avispados, se piensa que se va a poder engañar al Señor y eso no es posible. Mire, en medio de nadie, ni del pueblo de Israel, ni de la iglesia de Cristo, ni por fuera, ni el más impío de los impíos, ni el más mundano de los mundanos puede engañar al Señor. El Señor no puede ser engañado. ¿Listo? Se engaña el que piensa que Dios puede ser engañado. Y peor aún, burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así dice la Escritura. Y dice, mire algo, subrayo esto, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Lo peor para una persona, creyente o no creyente, es no prestar oído a la voz de Dios, que cuando Dios le habla, esa persona no preste atención. Eso se paga carísimo. ¿Por qué? Porque es un privilegio que Dios nos hable. Es una misericordia que Dios nos dirija la voz, nos dirija la palabra. Si lo hace, téngalo por cierto, que si Dios nos habla es para nuestra bendición, para nuestra prosperidad, para nuestro bienestar, para librar nuestra alma del sepulcro. ¿Listo? Para eso nos habla Dios. Dios no nos habla bobadas ni palabras necias, lo hemos visto mucho. Él cuando nos habla es con un mensaje específico. ¿Listo? Y en muchas ocasiones ese mensaje tiene que mirar o tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Y aquí en el caso de este hombre, de Acán, el mensaje, no, algunos dirían no, pero pues le hubieran dicho, vean, no, es que uno tiene que, mire, si Acán era un hombre astuto, Acán no era bobo, Acán para robarse o para coger el manto babilónico y las piezas de plata y esconderlos debajo de su carpa, ahí sí, para eso sí era vivo.
pero cuando se trataba de oír la voz de Dios y de salvar su vida, ahí sí fue lento, al extremo, tan lento que perdió su vida, después de haber tenido 3 o 4 oportunidades, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, yo bendigo los tributos de tus hijos, yo oro en esta reunión por tus hijos, por sus tributos, porque hay personas que hacen sus transferencias bancarias, Señor, y yo bendigo a esas personas en su trabajo, Señor, en la fe que están usando. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque tú siempre nos hablas, Señor. El mensaje siempre es claro, que procedamos al arrepentimiento, que este es el tiempo de buscar a Dios, que este es el tiempo en el cual debemos escuchar tu voz, prestarle atención y proceder al arrepentimiento, Señor. Que nuestro corazón no sea un corazón embotado, porque acá podemos hacer una inferencia razonable. Acán tenía el corazón embotado, por eso no entendió la oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Sí? Estaba embotado por la avaricia, por la codicia y también por el miedo al castigo. El miedo al castigo hace que los corazones terminen embotados y no puedan discernir las oportunidades ni las ocasiones favorables. Ayúdanos, Señor. Nosotros nos postramos delante de ti en esta mañana y pedimos que nos ayudes, que no permitas, no nos dejes caer en la tentación y que nos libres del mal. Y que cuando tú nos hables, cuando tú tengas una palabra, un mensaje para nosotros, nuestros oídos estén bien abiertos, nuestros ojos estén bien atentos a lo que tú nos quieras decir, que estemos receptivos para escuchar tu palabra y, si es necesario, proceder al arrepentimiento, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, nuestro apóstol Ruth, Señor, las campañas en Bogotá, en Cali, Señor, ayúdales en todo. Oramos por todos y cada uno de los pastores de este ministerio, de las ovejitas de este ministerio. Nuestra oración especial por el gobierno de Colombia, Señor, nuestro clamor para que nos ayudes y para que por el amor que le tienes a tu pueblo aquí en Colombia, nos proveas un buen presidente, Señor, un presidente temeroso de Dios, un presidente conforme a tu corazón y a tu propósito, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, para que haya paz en Jerusalén. Clamamos por la paz de tu pueblo amado. Paz para tu pueblo amado, te lo suplicamos, Señor. Que nuestras oraciones, Señor, formen como un muro de contención, como una cúpula alrededor de tu pueblo amado Israel. Que las oraciones de la iglesia sean de beneficio, de protección, de bendición para tu pueblo Israel. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.